Un niño en Monterrey vio un ángel gigante y un desconocido pagó su cirugía al día siguiente. Hola, mi querido espectador. Gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora te voy a contar algo que cambió para siempre la vida de una familia en Monterrey. En la colonia Independencia de Monterrey, donde las casas de bloc gris se aprietan unas contra otras como dientes desalineados, vivía Diego Alejandro Ruiz con su mamá, Carmen. Tenía 7 años y unos ojos cafés tan grandes que parecían contener todo el cielo de Nuevo León. Pero esos ojos hermosos guardaban un secreto terrible que su pequeño corazón llevaba como una bomba de tiempo silenciosa. Carmen trabajaba 12 horas diarias en una fábrica de maquiladoras, cosiendo fundas para asientos de autos que jamás podría comprar. Sus manos, ásperas por el roce constante de las telas industriales, temblaban cada vez que veía a Diego correr por el patio de su casa de 2 cuartos. No temblaban de frío, sino de un miedo que le carcomía las entrañas desde que el doctor del centro de salud le había dado la noticia más devastadora de su vida. Su hijo tiene una cardiopatía congénita compleja, le había dicho el médico, con esa frialdad técnica que usan los doctores cuando no quieren involucrarse emocionalmente. Necesita cirugía a corazón abierto antes de que cumpla 8 años, o no llegará a los 10. Las palabras habían caído sobre Carmen como martillazos. Cirugía a corazón abierto. Corazón abierto. Las palabras se repetían en su mente como un disco rayado mientras veía a su niño jugar con sus carritos de plástico, ajeno a la sentencia de muerte que llevaba latiendo en el pecho. ¿Cuánto cuesta la operación, doctor? Aproximadamente 800,000 pesos, y eso sin contar los gastos de hospitalización postoperatoria, que pueden ser otros 200,000. 1,000,000 de pesos. Carmen ganaba 4,500 pesos al mes en la maquiladora, trabajando sin parar, sin comer, sin dormir, sin gastar un solo peso en nada que no fuera absolutamente necesario. Necesitaría 18 años para juntar esa cantidad. Diego no tenía 18 años por delante. Tenía meses, tal vez semanas antes de que su corazoncito se rindiera para siempre. Esa noche, cuando Diego se durmió abrazado a su oso de peluche descolorido, Carmen se arrodilló junto a la cama matrimonial que compartían en el único cuarto de la casa. Sus lágrimas caían sobre las sábanas remendadas, mientras susurraba oraciones desesperadas que brotaban de lo más profundo de su alma destrozada. Diosito Santo, tú que ves todo, tú que sabes todo, ayúdame. Mi niño no tiene la culpa de haber nacido pobre. No tiene la culpa de que su papá nos abandonara cuando supo que Diego venía enfermito. No dejes que se muera por falta de dinero. Por favor, Señor, haz un milagro. Yo doy mi vida por la de él. Diego despertó esa madrugada con una sensación extraña en el pecho. No era el dolor punzante al que ya se había acostumbrado, esa sensación de que alguien le apretaba el corazón con un puño gigante. Era algo diferente, como si alguien hubiera prendido una luz cálida dentro de su pecho, como si manos invisibles estuvieran acariciándole el corazón desde adentro. Se incorporó despacio, cuidando de no despertar a su mamá, que dormía con el rostro surcado por las huellas secas de las lágrimas. La casa estaba envuelta en esa oscuridad espesa de las madrugadas de invierno en Monterrey, cuando el aire se vuelve cortante y el silencio pesa como una manta húmeda. Diego caminó hacia la ventana pequeña que daba al patio trasero. Afuera, la ciudad dormía bajo un manto de nubes grises que ocultaban las estrellas. Pero entonces vio algo que lo dejó paralizado, algo que su mente de 7 años no tenía palabras para describir, pero que su corazón reconoció inmediatamente. En el patio, donde normalmente solo había el tendedero de ropa y 2 macetas con geranios que su mamá cuidaba como tesoros, se alzaba una figura inmensa. Era tan alta que su cabeza parecía tocar las nubes, tan luminosa que toda la oscuridad del patio se había desvanecido como si fuera de día. Tenía alas enormes, blancas como la nieve más pura, que se movían suavemente, creando una brisa tibia que Diego podía sentir aún desde adentro de la casa. El ángel tenía el rostro más hermoso que Diego había visto jamás.
No era de hombre ni de mujer, sino algo que trascendía cualquier definición humana. Sus ojos brillaban con una luz dorada que parecía contener todo el amor del universo, y cuando sonrió, Diego sintió que su corazón enfermo se llenaba de una paz que no había conocido nunca. La criatura celestial extendió una mano hacia la ventana donde estaba Diego. Sus dedos, largos y luminosos, parecían estar hechos de la misma luz que emanaba de todo su ser, y entonces habló, sin mover los labios, con una voz que resonó directamente en el alma del niño. Diego, mi pequeño guerrero, no temas. Tu corazón va a sanar. Dile a tu mamá que vaya mañana al hospital universitario, que pregunte por la Fundación Corazones de Esperanza. Ahí encontrarán lo que necesitan. Diego quiso hablar, quiso preguntar quién era, quiso pedirle que no se fuera. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta, no de miedo, sino de un asombro tan profundo que no cabía en su cuerpecito. Solo pudo asentir con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. El ángel sonrió una vez más, y esa sonrisa fue como el sol saliendo después de la tormenta más terrible. Dile también que no pierda la fe. Los milagros existen para quienes saben verlos, y tú, Diego, has sido elegido para recibir uno muy grande. Lentamente, la figura luminosa comenzó a desvanecerse, no como si se fuera, sino como si se estuviera disolviendo en la luz misma del amanecer que empezaba a filtrarse por el horizonte. Las alas gigantes se plegaron suavemente, la sonrisa se desvaneció como un eco visual, y poco a poco el patio volvió a ser lo que siempre había sido, un pequeño espacio de concreto con un tendedero y 2 macetas. Pero algo había cambiado para siempre. Diego sentía en su pecho una calidez que nunca había experimentado, una certeza absoluta de que todo iba a estar bien. Su corazón seguía latiendo de manera irregular, seguía doliendo, seguía recordándole que estaba enfermo. Pero ahora sabía, con la certeza incuestionable que solo tienen los niños y los santos, que iba a sanarse. Corrió hacia la cama donde su mamá seguía durmiendo. La sacudió suavemente por el hombro, con esa urgencia contenida de los niños que han presenciado algo maravilloso y necesitan compartirlo inmediatamente. Mami, mami, despierta. Vino un ángel. Carmen abrió los ojos lentamente, aún atrapada en esa neblina dolorosa entre el sueño y la vigilia. Por un momento no supo dónde estaba, si seguía soñando o si ya había amanecido. Pero cuando vio los ojos de Diego, brillando con una luz que no había visto jamás en ellos, supo que algo extraordinario había pasado. ¿Qué dijiste, mi amor? Que vino un ángel, mami. Estaba en el patio. Era gigante, con alas enormes, y me dijo que mi corazón se va a curar. Me dijo que fuéramos al hospital universitario, que preguntáramos por la Fundación Corazones de Esperanza. Carmen se incorporó de golpe. Su primer instinto fue pensar que Diego había tenido una pesadilla, o tal vez un sueño muy vivido provocado por los medicamentos que tomaba para el corazón. Pero había algo en la forma en que su hijo la miraba, algo en la certeza absoluta de su voz, que la hizo dudar. Mi niño, ¿estás seguro de que no fue un sueño? Diego negó con la cabeza, con esa vehemencia que solo tienen los niños cuando saben que están diciendo la verdad más importante de sus vidas. No, mami, estaba despierto. Lo vi con mis propios ojos. Era más alto que la casa y brillaba como el sol. Y me dijo que no tuvieras miedo, que los milagros existen para quienes saben verlos. Carmen sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Esas no eran palabras de un niño de 7 años. Esas eran palabras que parecían venir de algún lugar mucho más profundo y sabio. Se levantó y caminó hacia la ventana donde Diego decía haber visto al ángel. Afuera, el patio se veía exactamente como siempre, pequeño, humble, ordinario. Pero había algo diferente en el aire, algo que no podía explicar, una sensación de paz que no había sentido desde que se había enterado de la enfermedad de Diego. ¿Y si es verdad?, pensó. ¿Y si Dios realmente mandó un ángel para ayudarnos? Carmen era una mujer de fe sencilla, pero profunda. Había crecido yendo a misa todos los domingos con su abuela, una mujer que le había enseñado
que Dios siempre escucha las oraciones de una madre desesperada. Pero también era una mujer práctica, acostumbrada a resolver sus problemas con trabajo duro y perseverancia. Hospital Universitario. Fundación Corazones de Esperanza. Nunca había oído hablar de esa fundación, pero ¿qué perdía con intentar? Ya había tocado todas las puertas posibles: el seguro social, las instituciones de beneficencia, las organizaciones religiosas. Todas le habían dado la misma respuesta. Lamentablemente no podían ayudarla con una cantidad tan grande. Está bien, Diego, vamos a ir, pero me tienes que prometer que si no encontramos nada, no te vas a poner triste. Diego sonrió con esa sonrisa que podía derretir el hielo del cerro de la silla. No te preocupes, mami. Vamos a encontrar lo que necesitamos. El ángel me lo prometió. A las 8 de la mañana, después de que Carmen pidiera permiso en la maquiladora, arriesgándose a que le descontaran el día de trabajo que no podía permitirse perder, se dirigieron al hospital universitario. Diego iba tomado de su mano, caminando con una energía que no había mostrado en meses, como si el encuentro con el ángel hubiera renovado sus fuerzas. El Hospital Universitario de Monterrey es una mole de concreto y cristal que se alza imponente en el corazón de la ciudad. Para Carmen, acostumbrada a los centros de salud pequeños y sobrepoblados de su colonia, el lugar le parecía intimidante, demasiado elegante para gente como ella. En la recepción, una mujer joven con uniforme blanco la atendió con esa eficiencia profesional que Carmen había aprendido a temer. Generalmente significaba que la iban a rechazar con palabras educadas pero firmes. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días, señorita. Vengo a preguntar por la Fundación Corazones de Esperanza». La recepcionista frunció el ceño por un momento, como si estuviera buscando información en su memoria. Carmen sintió que el estómago se le encogía. ¿Y si la fundación no existía? ¿Y si todo había sido realmente un sueño de Diego? Pero entonces la cara de la mujer se iluminó. «Ah, sí, la Fundación Corazones de Esperanza, oficina 312, tercer piso. Tome el elevador al fondo del pasillo». Carmen sintió que las rodillas se le aflojaban de alivio. La fundación existía. Diego no había soñado todo. Subieron al tercer piso tomados de la mano. El pasillo olía a desinfectante y a esa mezcla de esperanza y desesperación que tienen todos los hospitales. Diego caminaba con paso seguro, como si supiera exactamente a dónde iban y qué los esperaba ahí. La oficina 312 tenía una placa dorada que decía: Fundación Corazones de Esperanza, ayuda médica para niños con cardiopatías. Carmen tocó la puerta con manos que le temblaban ligeramente. «Adelante». La voz que respondió era cálida, amable, el tipo de voz que inmediatamente te hace sentir bienvenido. Carmen abrió la puerta y se encontró con una oficina pequeña pero acogedora, decorada con dibujos de niños y fotografías de pequeños pacientes sonriendo después de sus cirugías exitosas. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de unos 50 años, con cabello canoso, recogido en una coleta suelta y ojos que brillaban con esa bondad genuina que no se puede fingir. Llevaba una blusa blanca sencilla y tenía sobre el escritorio una taza de café humeante y una fotografía de un niño pequeño que se parecía mucho a Diego. «Buenos días. Soy la doctora Patricia Hernández, directora de la Fundación. ¿En qué puedo ayudarlos?» Carmen se quedó paralizada por un momento. Había practicado mentalmente lo que iba a decir durante todo el camino, pero ahora que estaba frente a esta mujer amable, las palabras se le habían esfumado. Fue Diego quien habló. Con esa naturalidad que tienen los niños para las cosas importantes, se acercó al escritorio y dijo: «Doctora, mi corazón está enfermito y necesita una operación. Mi mamá no tiene dinero para pagarla, pero un ángel me dijo que veníamos aquí y que usted nos iba a ayudar». La doctora Hernández miró a Diego con esos ojos que brillaban de bondad. Luego miró a Carmen y algo en su expresión cambió. Se puso de pie lentamente, como si hubiera reconocido algo en esa escena que la hubiera conmovido profundamente. «¿Un ángel les dijo que vinieran aquí?» Diego asintió con la cabeza. «Sí, doctora. Era gigante, con alas enormes y brillaba como el sol. Me dijo que no tuviéramos miedo,
que los milagros existen para quienes saben verlos. La doctora Hernández se acercó y se arrodilló frente a Diego, quedando a su altura. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que no dejaba caer, pero que Carmen podía ver brillando como diamantes. ¿Sabes una cosa, Diego? Yo también creo en los ángeles, y creo que a veces Dios los manda para guiar a las personas exactamente a donde necesitan estar. Se dirigió a Carmen. Cuénteme sobre la condición de Diego. Carmen, aún abrumada por la calidez de la recepción, le explicó todo: el diagnóstico, la cirugía necesaria, el costo imposible, los meses de búsqueda infructuosa de ayuda. La doctora Hernández escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas en una libreta. Cuando Carmen terminó, se quedó pensativa por un momento que se sintió eterno. Carmen, Diego, quiero que sepan que esta fundación se creó precisamente para casos como el suyo, niños que necesitan cirugías cardíacas y cuyas familias no tienen los recursos para pagarlas. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Entonces, ¿sí nos pueden ayudar? No solo eso. Tengo una noticia que va a sonar increíble, pero es completamente cierta. Ayer por la tarde recibimos una donación anónima de 1.200.000 pesos, específicamente destinada para cubrir la cirugía de un niño con cardiopatía congénita compleja. El mundo se detuvo alrededor de Carmen. Las palabras de la doctora resonaron en sus oídos como campanas celestiales. 1.200.000 pesos. Anónima. Ayer por la tarde. ¿Ayer por la tarde?, murmuró Carmen. Sí. El donante llamó cerca de las 6 de la tarde. Dijo que había tenido un sueño muy vivido en el que un ángel le decía que donara esa cantidad específica para la cirugía de un niño. No quiso dar su nombre, solo dijo que era importante que el dinero se usara para el primer caso que llegara hoy. Carmen se dejó caer en la silla frente al escritorio. Las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos que habían estado represados durante meses y finalmente encontraban su cauce. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía venir desde el centro mismo de su alma. Diego tomó la mano de su mamá. «¿Ves, mami? Te dije que el ángel nos iba a ayudar». La doctora Hernández también tenía lágrimas en los ojos. En sus 20 años dirigiendo la fundación, había visto muchos milagros, muchas coincidencias hermosas, pero nunca algo tan perfectamente orquestado como esto. «Diego, quiero que conozcas al doctor Martínez, nuestro cirujano cardiovascular. Él va a ser quien te opere el corazón». Los llevó por un pasillo que conectaba con el área médica del hospital. Diego caminaba entre las dos mujeres, balanceando los brazos con esa alegría despreocupada de los niños que saben que todo va a salir bien. El doctor Martínez era un hombre alto, de unos 60 años, con manos grandes pero delicadas y una sonrisa que inspiraba confianza inmediata. Cuando vio entrar a Diego, sus ojos se iluminaron con esa calidez especial que tienen los médicos que realmente aman a los niños. «Hola, campeón. ¿Tú eres Diego?» «Sí, doctor». «¿Usted me va a curar el corazón?» «Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, Diego. Pero antes, necesito hacerte algunos estudios para ver exactamente cómo está tu corazoncito». Durante las siguientes 3 horas, Diego fue sometido a una serie de estudios: electrocardiograma, ecocardiograma, radiografías, análisis de sangre. Carmen lo acompañó en todo momento, sosteniendo su mano cada vez que los procedimientos se ponían incómodos. Pero lo más extraordinario era la actitud de Diego. No lloró ni una sola vez, no se quejó, no mostró miedo. Era como si la visita del ángel hubiera llenado su pequeño ser de una paz que trascendía cualquier circunstancia externa. Al final de la tarde, el doctor Martínez les dio los resultados. Diego tiene una cardiopatía congénita compleja, específicamente una tetralogía de Fallot, con estenosis pulmonar severa. Es una condición seria, pero completamente operable. La cirugía tomará aproximadamente 6 horas y el periodo de recuperación será de 2 a 3 semanas en el hospital. Carmen sintió que se mareaba. ¿Y las posibilidades de...? Las posibilidades de éxito son del 95%. Diego es joven, fuerte
y llegó justo a tiempo. Unos meses más y hubiera sido mucho más complicado. ¿Cuándo podemos hacer la cirugía? Mañana por la mañana. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. En un solo día, su mundo había pasado de la desesperación más absoluta a la esperanza más radiante. Era como si hubieran sido transportados de un infierno de preocupación a un cielo de posibilidades. Esa noche, en la pequeña habitación del hospital donde Diego iba a pasar la noche antes de la cirugía, madre e hijo oraron juntos como nunca antes habían orado. No era una oración de súplica desesperada, sino de gratitud infinita. «Diosito santo», susurró Carmen mientras acariciaba el cabello de Diego. «Gracias por mandarnos a tu ángel. Gracias por este milagro. Ayúdame a ser digna de tanta bendición». Diego, con los ojos ya pesados de sueño, murmuró: «Mami, ¿crees que el ángel va a venir mañana durante la operación?» «No lo sé, mi amor, pero estoy segura de que va a estar cuidándote». «Yo también lo creo. Siento que está aquí, aunque no lo vea». A las 6 de la mañana del día siguiente, el equipo médico vino por Diego. Carmen lo acompañó hasta las puertas del quirófano, donde tuvo que dejarlo ir con un beso y una bendición susurrada al oído. «Te amo, mi niño. Nos vemos cuando despiertes con tu corazoncito nuevo». Diego le sonrió con esa sonrisa que podía iluminar el hospital entero. «No te preocupes, mami. El ángel me dijo que todo va a salir bien». La cirugía duró exactamente 6 horas y 17 minutos. Para Carmen, fueron las 6 horas más largas de su vida. Se quedó en la sala de espera, acompañada por la doctora Hernández y por otras madres que también tenían hijos en cirugía, pero había algo extraño en esa espera. A pesar de la ansiedad natural, Carmen sentía una paz profunda que no podía explicar. Era como si una presencia invisible estuviera sentada a su lado, susurrándole al oído que todo iba a estar bien. A las 2:17 de la tarde, el doctor Martínez salió del quirófano. Su bata estaba empapada de sudor, tenía líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero su sonrisa era radiante. «Carmen, la cirugía fue un éxito completo. El corazón de Diego está funcionando perfectamente. Es uno de los casos más limpios que he visto en mis 30 años de cirujano cardiovascular». Carmen se dejó caer de rodillas ahí mismo, en medio de la sala de espera. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba oraciones de gratitud que brotaban de lo más profundo de su alma. «Hay algo más», continuó el doctor Martínez. «Durante la cirugía tuvimos que hacer una reparación que normalmente requiere un injerto muy costoso. Pero cuando abrimos el pecho de Diego, encontramos que su corazón había desarrollado una circulación colateral natural que nunca había aparecido en los estudios previos. Es como si su cuerpo se hubiera estado preparando para la cirugía». La doctora Hernández miró al doctor Martínez con sorpresa. «¿Una circulación colateral? ¿En un niño de 7 años? Eso es extremadamente raro. No solo raro, yo diría que es milagroso». 2 horas después, Carmen pudo ver a Diego en la unidad de cuidados intensivos. Estaba conectado a varios monitores, tenía tubos y cables por todas partes, pero sus signos vitales eran fuertes y estables. Cuando abrió los ojos y vio a su mamá, sonrió débilmente. «Hola, mami, ¿ya me operaron?» «Sí, mi amor, todo salió perfecto. ¿Cómo te sientes?» «Me duele un poquito, pero siento que mi corazón está contento, como si estuviera cantando por dentro». Carmen le tomó la mano con cuidado, evitando los cables. «¿Viste al ángel durante la operación?» Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo muy hermoso. «Sí, mami. Estaba ahí todo el tiempo. Tenía las manos sobre mi pecho y sentí mucho calor, pero calor bueno. Y me dijo algo muy bonito». «¿Qué te dijo?» «Me dijo que mi corazón nuevo no solo iba a estar sano, sino que iba a ser especial, que iba a poder ayudar a otros niños como yo». Carmen no entendía exactamente qué significaba eso, pero guardó las palabras de Diego en su corazón, sintiéndolas importante, aunque no supiera por qué. La recuperación de Diego fue extraordinaria. Los doctores esperaban que estuviera en cuidados intensivos por lo menos una semana, pero a los 3 días ya estaba despierto,
alerta, comiendo y pidiendo que lo llevaran a jugar al área de niños. Nunca había visto una recuperación tan rápida, le comentó el doctor Martínez a Carmen. Es como si el cuerpo de Diego estuviera sanando al doble de velocidad normal. A los 10 días, Diego recibió el alta médica. Su corazón funcionaba perfectamente, sus incisiones habían sanado sin complicaciones y tenía más energía de la que había tenido en toda su vida. El día que salieron del hospital, Carmen y Diego fueron a la oficina de la Fundación Corazones de Esperanza para agradecer a la doctora Hernández. No saben cuánto les agradecemos todo lo que hicieron por nosotros, le dijo Carmen. Carmen, Diego, ustedes no me deben nada a mí. Si quieren agradecer a alguien, agradézcanle al donante anónimo que hizo posible la cirugía. Nunca supieron quién fue. La doctora Hernández negó con la cabeza. Solo sabemos que es alguien de mucho corazón. Pero hay algo que me da mucha curiosidad. Cuando hizo la donación, dijo algo muy específico. Este dinero es para el niño que vio al ángel. Carmen y Diego se miraron con asombro. El donante sabía sobre el ángel. ¿Cómo pudo saber eso?, murmuró Carmen. No lo sé, respondió la doctora Hernández, pero creo que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas, o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. 6 meses después de la cirugía, Carmen recibió una llamada inesperada. Era la doctora Hernández. Carmen, tengo una propuesta muy especial para ustedes. La Fundación Corazones de Esperanza quiere crear un programa nuevo. Niños que han sido operados exitosamente, visitando a otros niños que están esperando cirugía, para darles esperanza y compartir sus testimonios. ¿Y quieren que Diego participe? No solo eso. Queremos que Diego sea el embajador principal del programa. Hay algo en su historia, en su actitud, en la forma en que habla de su experiencia, que toca el corazón de una manera muy especial. Carmen miró a Diego, que estaba jugando en el patio trasero de su casa, el mismo patio donde había aparecido el ángel gigante. Su hijo corría y reía con una energía que nunca había tenido antes de la cirugía, como si su corazón nuevo realmente hubiera sido diseñado para algo especial. ¿Qué opinas, Diego? ¿Te gustaría ayudar a otros niños como tú? Diego dejó de jugar y se acercó corriendo. Sí, mami. El ángel me dijo que mi corazón nuevo iba a poder ayudar a otros. Ya entiendo qué quiso decir. Durante el año siguiente, Diego visitó a más de 100 niños que estaban esperando cirugías cardíacas. Les contaba su historia, les hablaba del ángel gigante que había visto, les aseguraba que los milagros existían para quienes sabían verlos. Pero lo más extraordinario era el efecto que tenía en estos niños. Los que estaban deprimidos comenzaban a sonreír, los que tenían miedo encontraban valor, los que habían perdido la esperanza la recuperaban. Los doctores comenzaron a llamarlo el efecto Diego. Los niños que él visitaba tenían índices de recuperación más rápidos, menos complicaciones postoperatorias y actitudes más positivas hacia sus tratamientos. Es como si Diego llevara consigo una luz especial, comentó una enfermera. Cuando él entra a una habitación, todo cambia. Los niños cambian, las familias cambian. Hasta nosotros, los trabajadores médicos, nos sentimos diferentes. Un día, mientras Diego visitaba a una niña de 5 años que iba a ser operada al día siguiente, ella le preguntó algo que lo dejó pensativo. Diego, ¿cómo puedo saber si mi ángel también va a venir a cuidarme? Diego se quedó en silencio por un momento, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. Luego sonrió con esa sonrisa que podía iluminar cualquier oscuridad. Los ángeles no vienen solo cuando nosotros los vemos, Sofía. Vienen cuando más los necesitamos, aunque no nos demos cuenta. Tu ángel ya está aquí, esperando el momento perfecto para que sepas que no estás sola. La niña lo miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también tenía miedo. Tenía tanto miedo que mi corazón dolía aún más. Pero cuando el ángel vino, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Los milagros no son solo para algunos niños especiales, son para todos los niños que creen en el amor.
Esa noche, la mamá de Sofía llamó a Carmen llorando de emoción. «Carmen, no sé qué le dijo Diego a mi niña, pero desde que él se fue, Sofía está diferente. Está tranquila, está sonriendo, hasta está cantando. Dice que ya no tiene miedo porque su ángel ya llegó». Al día siguiente, la cirugía de Sofía fue un éxito total. Su recuperación fue tan rápida que los doctores la llamaron el segundo milagro de Diego. Pero fue durante una de estas visitas que Diego vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Habían pasado 2 años desde la cirugía de Diego cuando llegó al hospital universitario un caso que conmovió a todo el personal médico. Era un niño de 9 años llamado Mateo, que había llegado de una comunidad rural muy pobre de las montañas de Nuevo León. Mateo tenía la misma condición que había tenido Diego, pero su caso era mucho más complicado. La familia había esperado demasiado tiempo para buscar ayuda médica, y ahora su corazón estaba tan dañado que los doctores no estaban seguros de si la cirugía sería exitosa. «Es un caso muy difícil», le explicó la doctora Hernández a Carmen cuando le pidió que Diego fuera a visitar al niño. «Mateo ha perdido completamente la esperanza. No quiere hablar con nadie, no quiere comer, no quiere ni siquiera ver a sus padres. Está convencido de que va a morir». Carmen miró a Diego, que ahora tenía 9 años y había crecido mucho desde su cirugía. Seguía siendo el mismo niño alegre y lleno de fe, pero había desarrollado una sabiduría que no correspondía con su edad, como si su experiencia con el ángel hubiera abierto en él un canal directo con lo divino. «¿Qué opinas, Diego? ¿Quieres ir a ver a Mateo?» Diego asintió sin dudarlo. «Sí, mami, siento que tengo que ir. Es como si alguien me estuviera empujando a hacerlo». Cuando llegaron a la habitación de Mateo, encontraron una escena desgarradora. El niño estaba acostado de espaldas, mirando hacia la pared, completamente inmóvil. Sus padres, una pareja campesina con la ropa gastada y las manos curtidas por el trabajo en el campo, estaban sentados en unas sillas junto a la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. «Buenos días», saludó Carmen suavemente. «Somos Diego y Carmen. Venimos de parte de la Fundación Corazones de Esperanza». Los padres de Mateo levantaron la vista con una mezcla de esperanza y desespero. El papá, un hombre de unos 40 años con bigote poblado y sombrero vaquero en las manos, se puso de pie. «Mucho gusto. Yo soy Esteban, ella es mi esposa María Elena. ¿Ustedes vienen a ayudar a nuestro Mateo?» «Vengo a platicar con él», respondió Diego con esa sencillez natural que tenía para las cosas importantes. «Yo también estuve enfermo del corazón». Diego se acercó a la cama donde Mateo seguía inmóvil, mirando hacia la pared. Se sentó en la orilla de la cama y simplemente se quedó ahí, en silencio, durante varios minutos. Finalmente, Mateo se volteó a verlo. Sus ojos estaban hundidos por la enfermedad y la desesperación, pero Diego pudo ver en ellos algo que reconoció inmediatamente: el mismo miedo que él había sentido antes de que apareciera el ángel. «¿Tú también vas a morir?», preguntó Mateo con una voz tan débil que apenas se escuchaba. «No», respondió Diego con una certeza absoluta. «Ni tú ni yo vamos a morir. ¿Quieres que te cuente un secreto?». Mateo se incorporó ligeramente en la cama. Era la primera vez en días que mostraba interés en algo. «Hace 2 años yo estaba igual que tú. Tenía miedo, pensaba que me iba a morir, no quería hablar con nadie. Pero una noche pasó algo que cambió todo». Diego le contó toda su historia a Mateo. El ángel gigante en el patio, las palabras de esperanza, la llegada a la fundación, la cirugía exitosa, todo. Pero había algo diferente en la forma en que la contaba esta vez. Era como si las palabras estuvieran siendo filtradas a través de una sabiduría que iba mucho más allá de sus 9 años. Cuando terminó de contar la historia, Mateo había cambiado completamente. Sus ojos ya no estaban apagados, sino brillando con una luz que no había tenido en semanas. «¿De verdad viste un ángel?», preguntó. «De verdad. Y te voy a decir algo más. Los ángeles no vienen solo una vez. Vienen cada vez que alguien los necesita de verdad. ¿Crees que a mí también me podría venir un ángel?». Diego sonrió y tomó la mano de Mateo. «Yo creo que tu ángel ya está aquí.
solo que a veces no los vemos con los ojos, sino que los sentimos con el corazón. Esa noche algo extraordinario pasó. Mateo, que no había podido dormir en días por la angustia, durmió profundamente por primera vez desde que había llegado al hospital. Y soñó. En su sueño estaba parado en un campo muy hermoso, lleno de flores que nunca había visto pero que olían como el cielo mismo. Y ahí, parado frente a él, estaba el mismo ángel que había visto Diego, gigante, luminoso, con alas enormes que se movían, creando una brisa tibia y consoladora. El ángel le habló con esa voz que resonaba directamente en el alma. Mateo, no tengas miedo. Tu corazón va a sanar. Pero hay algo más importante que quiero que entiendas. Tú has sido elegido para ser portador de esperanza para otros niños. Tu historia va a dar fuerzas a muchos que vendrán después de ti. ¿Por qué yo?, preguntó Mateo en el sueño. Porque has conocido el miedo más profundo, y por eso vas a poder entender mejor que nadie lo que otros niños sienten cuando están asustados. Tu corazón sanado va a ser como un faro de luz para quienes están perdidos en la oscuridad del miedo. Cuando Mateo despertó, ya no era el mismo niño. Se incorporó en la cama con una energía que no había tenido en semanas, y por primera vez desde que había llegado al hospital sonrió. Mamá, papá, les dijo a sus padres que habían dormido en las sillas junto a su cama. Tuve un sueño muy bonito. Vino un ángel y me dijo que me voy a curar. María Elena, su mamá, se acercó corriendo con lágrimas en los ojos. ¿De verdad, mijito? Sí, mamá. Y me dijo algo más, que cuando me cure voy a ayudar a otros niños como yo. Esa mañana, cuando llegaron los doctores a hacer su ronda, encontraron a Mateo completamente transformado. Estaba despierto, alerta, con apetito, y por primera vez en semanas, sus signos vitales mostraban una mejora significativa. El doctor Martínez, el mismo que había operado a Diego, examinó a Mateo con asombro creciente. No entiendo qué pasó, murmuró mientras revisaba los estudios más recientes. Ayer su corazón estaba funcionando al 30% de su capacidad. Hoy está funcionando al 60%. ¿Es eso bueno, doctor?, preguntó Esteban. Es más que bueno. Es extraordinario. En 30 años de cardiología pediátrica, nunca había visto una mejora tan rápida y tan significativa sin ningún tratamiento médico. La cirugía de Mateo se programó para la semana siguiente y el día de la operación, Diego pidió permiso para estar en el hospital durante toda la cirugía. «Quiero orar por él», le dijo a su mamá. «Siento que es importante». Carmen no entendía completamente por qué, pero había aprendido a confiar en los instintos espirituales de su hijo. Llegaron al hospital muy temprano, y Diego se instaló en la capilla pequeña que había en el primer piso. Durante las 8 horas que duró la cirugía de Mateo, Diego oró sin parar. No eran oraciones de un niño normal de 9 años. Eran oraciones profundas, llenas de una sabiduría y una fe que parecían venir de algún lugar mucho más antiguo y sabio. Carmen se quedó con él durante toda la vigilia, y en cierto momento tuvo una experiencia que nunca podría explicar completamente. Mientras Diego oraba, ella sintió una presencia en la capilla. No vio nada, no escuchó nada, pero sintió con absoluta certeza que no estaban solos, que alguien más estaba ahí, acompañándolos en la oración. A las 4 de la tarde, el doctor Martínez salió del quirófano con una expresión que Carmen no pudo descifrar. Parecía conmovido, confundido, maravillado, todo al mismo tiempo. «¿Cómo está Mateo?», preguntó Diego antes de que el doctor pudiera hablar. «Mateo está bien, más que bien. La cirugía fue un éxito total, pero hay algo que tengo que contarles porque ustedes van a pensar que estoy loco». Los llevó a un área privada del hospital donde pudieran hablar sin interrupciones. Durante la cirugía, tuvimos que reparar 4 defectos diferentes en el corazón de Mateo. Era una operación extremadamente complicada, una de las más difíciles que he hecho en mi carrera. Había momentos en que no estaba seguro de si íbamos a poder completarla exitosamente. Hizo una pausa, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas para algo que desafiaba toda lógica médica. Pero durante los momentos más críticos de la operación, yo tuve la sensación de que alguien más estaba en el quirófano conmigo.
como si hubiera manos invisibles guiando las mías, como si alguien me estuviera susurrando al oído exactamente qué hacer en cada momento. Carmen y Diego se miraron con asombro. «No soy un hombre particularmente religioso», continuó el doctor. «Creo en la ciencia, en la medicina, en lo que se puede comprobar. Pero lo que pasó hoy en ese quirófano fue algo que va más allá de cualquier explicación médica». «¿Qué quiere decir?», preguntó Carmen. «Quiero decir que alguien o algo me ayudó a salvar la vida de Mateo. Y tengo la sensación de que tiene que ver con las oraciones de Diego». Diego sonrió con esa sonrisa que ya se había vuelto su marca registrada. «El ángel me dijo que iba a ayudar. Los ángeles siempre cumplen sus promesas». 3 días después, Mateo salió de cuidados intensivos completamente recuperado. Su corazón funcionaba perfectamente. Sus incisiones habían sanado sin complicaciones y tenía la energía de 10 niños juntos. Pero lo más extraordinario era la transformación en su personalidad. El niño tímido y asustado que había llegado al hospital se había convertido en un pequeño predicador de esperanza. Cada niño que conocía en el hospital recibía de él palabras de aliento, historias de milagros, la certeza absoluta de que todo iba a salir bien. «Es como si Mateo hubiera traído al ángel consigo», comentó una enfermera. «Desde que él llegó a la planta, todos los niños están más animados. Las familias están más tranquilas. Hasta nosotros los trabajadores nos sentimos diferentes». El último día de Mateo en el hospital, él y Diego estaban sentados en el jardín del hospital, viendo el atardecer sobre las montañas de Monterrey. «Diego», le dijo Mateo, «yo creo que nosotros somos especiales». «¿Por qué lo crees?» «Porque el ángel nos eligió para algo importante. Nos dio corazones nuevos, pero no solo para que estuviéramos sanos. Nos los dio para que pudiéramos ayudar a otros niños a no tener miedo». Diego asintió con la sabiduría de alguien que había vivido mucho más de lo que sus 9 años sugerían. «Yo creo que tienes razón, pero ¿sabes qué, Mateo? Creo que esto apenas está empezando». Y tenía razón. Porque esa noche, tanto Diego como Mateo tuvieron el mismo sueño. Estaban parados en un lugar que parecía el cielo mismo, rodeados de miles de niños de todas las edades, todos con cicatrices en el pecho, todos sonriendo, con una alegría que parecía venir del centro mismo del universo. Y en el centro de todos ellos estaba el ángel gigante, más luminoso que nunca, con las alas extendidas como si estuviera abrazando a todos los niños al mismo tiempo. «Mis pequeños guerreros», les dijo con esa voz que resonaba en el alma, «ustedes son los primeros, pero no serán los últimos. Dios está preparando una generación de niños con corazones especiales, niños que van a llevar esperanza a donde quiera que vayan. Su trabajo apenas está comenzando». Cuando despertaron, tanto Diego como Mateo sabían que sus vidas nunca volverían a ser ordinarias. Habían sido elegidos para algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Y el primer signo de lo que estaba por venir llegó exactamente una semana después. La llamada llegó un martes por la mañana. Carmen estaba preparando el desayuno cuando sonó el teléfono. Y del otro lado de la línea estaba la voz emocionada de la doctora Hernández. «Carmen, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Trae a Diego contigo. Ha pasado algo extraordinario». «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Más que bien. Es algo que tienes que ver para creerlo». 1 hora después, Carmen y Diego estaban en la oficina de la doctora Hernández, que tenía sobre su escritorio una pila de papeles tan alta que parecía una montaña de documentos. «¿Recuerdan la historia que Diego le contó a Mateo sobre el ángel?», preguntó la doctora. «Sí», respondió Diego. «¿Por qué?». «Porque Mateo se la contó a sus papás se la contaron a sus vecinos en su pueblo, y sus vecinos se la contaron a otros pueblos. La historia se extendió por toda la Sierra Madre Oriental como reguero de pólvora». La doctora Hernández tomó uno de los papeles de la pila. «Esta mañana hemos recibido 137 solicitudes de ayuda de familias con niños que tienen problemas cardíacos. Todas vienen de comunidades rurales de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Y todos, sin excepción, mencionan al niño que vio al ángel.
Carmen se quedó sin palabras. ¿137? Y siguen llegando. Cada hora llegan más cartas, más llamadas, más familias que han viajado desde sus pueblos solo para conocer a Diego y pedirle que ore por sus hijos. Diego miró los papeles con ojos muy abiertos. En cada carta había una foto de un niño enfermo, una historia de pobreza y desesperación, una súplica desesperada de ayuda. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Carmen. No tenemos dinero para ayudar a 137 niños. La doctora Hernández sonrió con una sonrisa que parecía contener un secreto maravilloso. Ahí es donde viene la parte extraordinaria de la historia. Tomó otro papel del escritorio. Ayer por la tarde recibí una llamada de un empresario de Estados Unidos. Se llama Michael Thompson. Es dueño de una cadena de hospitales en Texas. Su hija de 5 años tiene una cardiopatía congénita, y cuando se enteró de la historia de Diego, quiso conocer todos los detalles. ¿Y qué le dijiste? Le conté todo. Le hablé del ángel, de la donación anónima para la cirugía de Diego, del caso de Mateo, de cómo estos niños están transformando vidas solo con sus testimonios. La doctora hizo una pausa dramática. Michael Thompson quiere donar $5 millones para crear el programa Ángeles Guardianes, específicamente dedicado a operar niños con cardiopatías de familias de escasos recursos. Carmen sintió que las rodillas se le aflojaban. ¿$5 millones? $5 millones, suficiente para operar a todos los niños de esa lista y a muchos más que vendrán después. Diego se quedó muy callado durante varios minutos, como si estuviera procesando información que llegaba de algún lugar muy profundo. Finalmente habló, y sus palabras tenían esa sabiduría que ya era su sello distintivo. El ángel me dijo que mi corazón nuevo iba a poder ayudar a otros niños. Creo que esto es lo que quiso decir. Durante los siguientes meses, la vida de Diego se transformó completamente. Se convirtió en el embajador oficial del programa Ángeles Guardianes, viajando por todo el norte de México, visitando a niños enfermos y sus familias. Pero no viajaba solo. Mateo se había unido a él, y poco a poco se fueron sumando otros niños que habían sido operados exitosamente y que tenían historias similares de encuentros angelicales, sueños proféticos o experiencias sobrenaturales durante sus cirugías. Se hicieron llamar los Pequeños Ángeles, y su impacto era increíble. Cada pueblo que visitaban se transformaba. Los niños enfermos recuperaban la esperanza. Las familias encontraban paz. Las comunidades enteras comenzaban a creer en milagros. Pero fue durante una visita a un pueblo muy pobre de la Sierra de Coahuila que Diego vivió la experiencia más intensa de su vida. El pueblo se llamaba San Rafael de los Milagros, un nombre profético que nadie había entendido hasta que llegaron los Pequeños Ángeles. Era una comunidad de no más de 300 personas, donde la pobreza era tan extrema que muchos niños nunca habían visto a un doctor en su vida. Habían llegado para visitar a una niña de 6 años llamada Esperanza, como la anciana del cartón, aunque Diego no conocía esa historia, que tenía una condición cardíaca tan severa que los doctores no estaban seguros de si sería operable. La familia de Esperanza vivía en una casa de adobe de un solo cuarto, sin electricidad ni agua corriente. La niña pasaba los días acostada en un petate en el suelo, demasiado débil para jugar, demasiado enferma para ir a la escuela. Cuando Diego se arrodilló junto al petate donde estaba Esperanza, algo extraordinario sucedió. La niña, que había estado inconsciente durante días, abrió los ojos y lo miró con una claridad que no había tenido en semanas. ¿Tú eres el niño que vio al ángel?, le preguntó con una voz tan débil que apenas se escuchaba. Sí, soy Diego. ¿Cómo te sientes, Esperanza? Me duele mucho el pecho. Mi mamá dice que me voy a ir al cielo pronto. Diego tomó su pequeña mano entre las suyas. ¿Te puedo contar un secreto? Esperanza asintió débilmente. Los ángeles no se llevan a los niños al cielo cuando todavía tienen trabajo que hacer en la tierra. Y yo creo que tú tienes mucho trabajo por hacer aquí. ¿Cómo lo sabes? Porque tu nombre es Esperanza, y la esperanza nunca se rinde. En ese momento sucedió algo que todos los presentes recordarían por el resto de sus vidas.
Una luz dorada comenzó a llenar el cuarto, tan suave y cálida que parecía estar hecha de amor puro. No venía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar del aire mismo. Diego sintió una presencia familiar. Era el mismo ángel que había visto en su patio 3 años atrás, pero esta vez no estaba visible para todos. Solo él podía verlo, parado detrás de él con las manos sobre sus hombros. «Diego», le susurró el ángel con esa voz que resonaba en el alma, «pon tus manos sobre el corazón de Esperanza y ora. Dios quiere hacer algo especial a través de ti». Sin dudarlo, Diego puso sus manos sobre el pecho de la niña y comenzó a orar. Pero no era una oración normal. Las palabras que salían de su boca parecían venir de algún lugar mucho más profundo y sabio de lo que correspondía a un niño de 9 años. «Padre Celestial, tú que creaste el corazón de Esperanza, tú que conoces cada latido, cada dolor, cada esperanza que lleva adentro, te pedimos que toques su cuerpecito con tu poder sanador, que su corazón se fortalezca, que su sangre circule perfectamente, que cada célula de su cuerpo reciba la vida que viene de ti». Mientras Diego oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. El color regresó gradualmente a las mejillas de Esperanza. Su respiración, que había sido laboriosa y superficial, se volvió profunda y regular. Sus ojos, que habían estado apagados por la enfermedad, comenzaron a brillar con una luz que no habían tenido en meses. Y entonces sucedió lo imposible. Esperanza se incorporó en el petate, se puso de pie con fuerzas que no había tenido en semanas y corrió hacia su mamá, que estaba parada en la puerta del cuarto con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, ya no me duele el pecho, me siento muy bien». Toda la familia, todos los vecinos que se habían congregado afuera de la casa, todos los miembros de los Pequeños Ángeles, se quedaron en silencio absoluto. Lo que acababan de presenciar desafiaba toda lógica médica y física. La mamá de Esperanza, una mujer campesina de manos curtidas por el trabajo y rostro marcado por años de preocupación, se arrodilló frente a Diego con lágrimas que parecían ríos de gratitud. «Niño santo, ¿qué le hiciste a mi hija?» «Yo no hice nada», respondió Diego con esa humildad que lo caracterizaba. «Fue Dios, yo solo fui sus manitas para tocarla». Durante las siguientes horas, la noticia se extendió por todo el pueblo como reguero de pólvora. La niña, que había estado al borde de la muerte, estaba corriendo y jugando como si nunca hubiera estado enferma. Pero lo más extraordinario no era solo la sanidad de Esperanza, era el efecto que tenía en todo el pueblo. Durante días, la gente llegaba de comunidades cercanas solo para ver a la niña que había sido sanada, para conocer al niño que había orado por ella, para presenciar con sus propios ojos que los milagros seguían sucediendo. Y con cada persona que llegaba, sucedían más cosas inexplicables. Un hombre que había estado cojo durante años comenzó a caminar normalmente después de que Diego orara por él. Una mujer que había sido estéril durante 15 años quedó embarazada después de que los Pequeños Ángeles visitaran su casa. Un niño sordo de nacimiento comenzó a escuchar después de que Mateo pusiera sus manos sobre sus oídos y susurrara una oración. El pueblo de San Rafael de los Milagros se convirtió en un lugar de peregrinación. Familias enteras viajaban desde estados lejanos solo para estar en el lugar donde había sucedido el milagro, para respirar el aire que parecía estar cargado de poder divino. Los medios de comunicación comenzaron a llegar. Reporteros, cámaras de televisión, periodistas de periódicos nacionales e internacionales. Todos querían documentar lo que estaba sucediendo con estos niños que parecían tener un canal directo con el cielo. Pero Diego se mantuvo siempre igual, humilde, sencillo, insistiendo en que él no tenía ningún poder especial, que solo era un niño que había aprendido a confiar en Dios completamente. «Yo no sano a nadie», le dijo a un periodista de Televisa durante una entrevista. «Dios es quien sana. Yo solo soy como un teléfono. La gente habla por mí, pero la conversación es con Él». «¿Pero por qué crees que Dios te eligió a ti?» Diego se quedó pensativo por un momento. «Yo creo que Dios no me eligió porque soy especial. Me eligió porque estuve muy enfermo, porque conocí el miedo, porque sé lo que se siente pensar que te vas a morir.
Cuando oras por alguien que está asustado, y tú también has estado asustado, tu corazón entiende mejor lo que esa persona necesita. Pero la experiencia en San Rafael de los Milagros iba a ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque esa noche, en el pequeño hotel donde se quedaban los pequeños ángeles, Diego tuvo una visión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de miles de niños alrededor del mundo. Eran las 3 de la madrugada, cuando Diego despertó con una sensación que ya conocía bien. La presencia del ángel estaba cerca. Se levantó de la cama donde dormía junto a su mamá y caminó hacia la ventana pequeña del cuarto de hotel. Afuera, la noche era clara y estrellada. El pueblo de San Rafael de los Milagros dormía en paz, pero Diego podía sentir que algo extraordinario estaba por suceder. Y entonces lo vio. No en el patio esta vez, sino en el cielo mismo. El ángel gigante se cernía sobre el pueblo, con las alas extendidas tan ampliamente que parecían cubrir todo el horizonte. Pero no estaba solo. A su alrededor había cientos, miles de figuras luminosas más pequeñas, cada una con alas propias, cada una brillando con una luz dorada que parecía estar hecha de amor puro. Era un ejército celestial como Diego nunca había imaginado que existiera. El ángel principal habló, y su voz resonó no solo en los oídos de Diego, sino en su alma, en su espíritu, en cada célula de su cuerpo. Diego, mi pequeño guerrero, ha llegado el momento de que entiendas completamente por qué fuiste elegido. Diego quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta por la magnitud de lo que estaba viendo. Durante años he estado preparando corazones alrededor del mundo. Niños como tú, niños que han conocido el dolor, la enfermedad, el miedo, pero que han mantenido su fe intacta. Niños con corazones especiales, corazones que pueden ser canales de mi poder sanador. El ángel extendió una mano hacia Diego, y de repente el niño se encontró flotando en el aire, transportado a un lugar que no pertenecía a la tierra. Estaba parado en lo que parecía una gran sala de cristal suspendida entre las nubes. A su alrededor había miles de pantallas transparentes, como ventanas que mostraban diferentes partes del mundo. «Mira», le dijo el ángel. Diego se acercó a las pantallas y lo que vio lo dejó sin aliento. En cada pantalla había un niño. En Brasil, en Argentina, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en países que Diego ni siquiera sabía que existían. Todos eran niños que habían estado enfermos del corazón. Todos habían sido operados exitosamente. Todos tenían esa misma luz especial en los ojos que Diego reconoció inmediatamente. «Son como tú», le explicó el ángel. «Niños que han sido sanados, no solo para estar bien, sino para ser instrumentos de sanidad para otros». Durante años he estado sembrando semillas de fe alrededor del mundo, preparando una generación especial de pequeños sanadores. «¿Pero por qué?», logró preguntar Diego. «Porque el mundo necesita recordar que los milagros no son cosas del pasado, que Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue transformando vidas, pero ha elegido hacerlo a través de corazones puros, de niños que no tienen dudas, que no tienen prejuicios, que creen con la fe más simple y poderosa». El ángel lo llevó hacia una pantalla más grande que las demás. En ella, Diego pudo ver una imagen que lo dejó sin respiración. Era él mismo, pero mayor, tal vez de 15 o 16 años, parado frente a un estadio lleno de miles de personas. Tenía las manos extendidas hacia la multitud, y de sus manos salía una luz dorada que tocaba a cada persona presente. Esto es lo que te espera, Diego. Tu misión no es solo sanar a unos cuantos niños en pueblos pequeños. Tu misión es despertar la fe de una generación entera, recordarle al mundo que los milagros siguen sucediendo cuando los corazones están listos para recibirlos. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo solo soy un niño, precisamente por eso. Porque eres un niño, la gente no puede decir que lo haces por fama, por dinero, por poder. Solo pueden reconocer que es Dios obrando a través de ti. El ángel tocó el hombro de Diego y de repente se encontró de vuelta en su cuarto de hotel, parado junto a la ventana. Pero la visión había sido tan real, tan vivida, que podía sentir todavía la presencia celestial a su alrededor. Carmen despertó
y vio a su hijo parado junto a la ventana. «¿Qué pasa, Diego? ¿No puedes dormir?» Diego se volvió hacia su mamá con una expresión que ella no había visto nunca antes. Era una mezcla de asombro, de responsabilidad, de una comprensión que iba mucho más allá de sus 9 años. «Mami, creo que lo que hemos estado haciendo hasta ahora es solo el comienzo». «¿Qué quieres decir?» Diego le contó toda la visión. El ejército de ángeles, los niños sanadores alrededor del mundo, el estadio lleno de gente, la misión que le habían encomendado. Carmen escuchó en silencio, sintiendo cómo algo profundo y sagrado se movía en su corazón. Su hijo ya no era solo su niño enfermo que había sido sanado. Se había convertido en algo mucho más grande, en un instrumento de Dios para tocar vidas alrededor del mundo. «¿Y estás listo para eso, mi amor?» Diego asintió con una certeza que sorprendió a su propia madre. «Sí, mami. Tengo miedo, pero también tengo paz. Sé que Dios no me va a dar más de lo que puedo cargar». A la mañana siguiente, cuando los pequeños ángeles se reunieron para desayunar, Diego les contó la visión que había tenido. Mateo, que ahora tenía 11 años y había desarrollado su propia reputación como niño sanador, escuchó con los ojos muy abiertos. «Yo también tuve un sueño anoche», dijo cuando Diego terminó de hablar. «Soñé que estábamos en un lugar muy grande, lleno de niños de todos los países del mundo. Todos teníamos cicatrices en el pecho, como nosotros, pero todos brillábamos con una luz especial. Los demás niños del grupo comenzaron a compartir experiencias similares. Sueños de multitudes, visiones de sanidades masivas, revelaciones de que su trabajo apenas estaba comenzando. Era como si todos hubieran recibido el mismo mensaje al mismo tiempo. Era hora de expandir su misión más allá de los pueblos pequeños de México. La oportunidad llegó más pronto de lo que esperaban. Esa misma tarde, mientras estaban preparándose para regresar a Monterrey, llegó al hotel un hombre elegante en un auto negro. Se presentó como el Dr. Robert Sterling, director médico de la Fundación Internacional para la Salud Infantil, con sede en Houston, Texas. «He venido especialmente para conocerlos», les dijo. «La historia de lo que están haciendo ha llegado hasta nuestra fundación y tenemos una propuesta muy especial para ustedes». La propuesta era extraordinaria. La fundación quería patrocinar una gira internacional de los pequeños ángeles. Viajarían a hospitales pediátricos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, España y otros países para visitar niños enfermos y compartir su testimonio de fe y sanidad. «No se trata solo de turismo religioso», explicó el Dr. Sterling. «Se trata de crear una red internacional de esperanza para familias que están pasando por lo que ustedes pasaron. Queremos documentar científicamente lo que sucede cuando ustedes oran por otros niños, estudiar el impacto psicológico y físico de sus visitas». Carmen miró a Diego, preguntándose qué pensaba su hijo de esta propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Diego se quedó callado durante varios minutos, como si estuviera consultando con alguien invisible. Finalmente habló, y sus palabras tenían esa autoridad espiritual que ya todos reconocían en él. «Acepto, pero con una condición». «La que sea», respondió el Dr. Sterling, «que nunca perdamos de vista que no somos nosotros los que sanamos, que en cada lugar donde vayamos quede claro que es Dios quien obra y que cualquier persona puede ser un canal de su poder sanador si tiene fe suficiente». Por supuesto. De hecho, esa es exactamente la clase de testimonio que el mundo necesita escuchar. 2 meses después, los pequeños ángeles estaban en su primer avión, volando hacia Houston para iniciar lo que se convertiría en la gira más extraordinaria en la historia de la medicina religiosa. Su primera parada fue el Hospital Infantil de Texas, uno de los más prestigiosos del mundo. Los doctores, enfermeras y familias que los esperaban eran una mezcla de curiosidad científica y esperanza desesperada. Diego, que ahora hablaba un inglés básico que había aprendido con una velocidad sorprendente, se dirigió al auditorio, lleno de profesionales médicos y familias con niños enfermos. «My name is Diego», comenzó con esa sencillez que lo caracterizaba. «I was sick like your children. My heart was broken. But God fixed it,
and now he uses my hands to help other children. No era un discurso elocuente, no tenía retórica sofisticada, no apelaba a emociones complejas. Era simplemente la verdad dicha por un niño de 9 años que había experimentado el poder de Dios de primera mano, pero el efecto fue inmediato y profundo. Familias que llevaban meses sin esperanza comenzaron a llorar. Doctores que se consideraban demasiado científicos para creer en milagros sintieron algo moverse en sus corazones. Enfermeras que habían visto demasiado sufrimiento infantil sintieron una renovación de su vocación. Durante los 3 días que estuvieron en Houston, los pequeños ángeles visitaron a más de 200 niños hospitalizados, y aunque no todos fueron sanados físicamente, todos fueron tocados emocionalmente. Un niño de 6 años con leucemia, que llevaba semanas sin sonreír, se rió por primera vez en meses después de que Diego jugara con él durante 1 hora. Una niña de 8 años que había perdido la pierna en un accidente de auto y que se había sumido en una depresión profunda, recuperó su alegría de vivir después de que Mateo le contara cómo había superado su propio miedo a morir. Pero el caso más impactante fue el de Tommy, un niño estadounidense de 7 años que tenía exactamente la misma condición cardíaca que había tenido Diego. Tommy había sido programado para cirugía la semana siguiente, pero sus padres estaban aterrorizados porque 2 cirugías anteriores habían fallado y los doctores no estaban seguros de que una tercera operación fuera exitosa. Cuando Diego se acercó a la cama de Tommy, sucedió algo que nadie esperaba. Los 2 niños se miraron e inmediatamente supieron que compartían algo más profundo que una enfermedad similar. "I know you", le dijo Tommy en inglés. "I've seen you in my dreams". Diego no entendía perfectamente el inglés, pero entendió el corazón. "Yo también te he visto. El ángel me dijo que iba a encontrar a un niño como yo, que iba a ser mi hermano del corazón". Durante las siguientes 2 horas, Diego se quedó junto a la cama de Tommy, tomándole la mano, orando en español mientras Tommy oraba en inglés. Era una escena que todos los presentes describieron más tarde como celestial. 2 niños, sin hablar el mismo idioma completamente, pero conectados por una fe que trascendía cualquier barrera cultural. Al final de la visita, Tommy estaba completamente transformado. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una paz que sus padres no habían visto en meses. "I'm going to be okay", le dijo a su mamá. "Diego's angel told me". La cirugía de Tommy se realizó 3 días después y fue un éxito total. Pero lo más extraordinario fue que durante la operación, el cirujano reportó la misma experiencia que había tenido el doctor Martínez con Mateo, la sensación de que manos invisibles estaban guiando las suyas. "En mis 20 años como cirujano cardiovascular pediátrico", le dijo el doctor Johnson a los padres de Tommy, "nunca había sentido tanta confianza durante una operación. Era como si alguien me estuviera susurrando al oído exactamente qué hacer en cada momento". La historia de Tommy y Diego se volvió viral en las redes sociales estadounidenses. Videos de su encuentro en el hospital fueron vistos por millones de personas, y súbitamente los pequeños ángeles se convirtieron en una sensación internacional. Pero con la fama vinieron también los desafíos. Las invitaciones comenzaron a llover desde todas partes del mundo. Programas de televisión, revistas internacionales, iglesias megamillonarias, fundaciones privadas. Todos querían tener a los pequeños ángeles. Todos querían ser parte del fenómeno que estaba capturando la atención mundial. Diego, que ahora tenía 10 años, se encontró de repente en el centro de una tormenta mediática que no había esperado ni deseado. Cámaras de televisión lo seguían a todas partes. Reporteros le hacían preguntas que un niño no debería tener que responder. Promotores religiosos querían usar su imagen para llenar estadios y generar millones de dólares. Carmen veía con preocupación cómo la sencillez de la misión original se estaba complicando con intereses comerciales y políticos que no tenían nada que ver con el propósito puro que había iniciado todo. Fue durante una visita a una mega iglesia en Los Ángeles, donde Diego había sido invitado a demostrar su poder sanador frente a 10,000 personas, que todo llegó a un punto de crisis. El pastor de la iglesia,
un hombre carismático con dientes perfectos y trajes de miles de dólares, presentó a Diego como el niño milagroso que puede sanar cualquier enfermedad con solo tocar. Diego se sintió incómodo desde el momento en que subió al escenario gigante. Las luces eran demasiado brillantes, la música demasiado alta, la multitud demasiado expectante. Esto no se parecía en nada a las visitas íntimas a niños enfermos en hospitales pequeños, donde todo había comenzado. «Diego», le dijo el pastor con una sonrisa que parecía más de vendedor que de hombre de Dios, «la gente ha venido desde muy lejos para ser sanada por ti. ¿Estás listo para mostrarles el poder que Dios te ha dado?» Diego miró a la multitud de miles de personas que gritaban su nombre, que levantaban las manos hacia él como si fuera algún tipo de salvador, que esperaban que él hiciera milagros como si fuera un mago con poderes sobrenaturales, y por primera vez desde que había visto al ángel en su patio, Diego sintió miedo. Pero no era miedo de la enfermedad o de la muerte, que era miedo de algo mucho más peligroso. El miedo de que la gente lo viera a él como la fuente del poder, en lugar de ver a Dios. «No», dijo Diego en el micrófono. Su voz, aunque pequeña, resonó por todo el estadio con una autoridad que silenció instantáneamente a las 10,000 personas presentes. «Yo no puedo sanar a nadie. Yo no tengo ningún poder especial. Yo no soy más importante que cualquier niño en este estadio». El pastor trató de interrumpirlo, pero Diego continuó hablando con una claridad que sorprendió a todos los presentes. «El ángel que me visitó no me dio poderes mágicos. Me dio algo mucho más importante. Me enseñó que Dios ama a cada persona exactamente como es, que los milagros suceden cuando dejamos que Él obre a través de nosotros, no cuando tratamos de ser especiales o famosos». Diego miró directamente a las cámaras de televisión que estaban transmitiendo el evento en vivo a millones de personas alrededor del mundo. «Si ustedes quieren un milagro, no me miren a mí, miren a Dios. Oren ustedes mismos. Pongan sus manos sobre sus hijos enfermos y oren con fe, porque cada papá puede ser un canal de sanidad, cada mamá puede ser un instrumento de milagros, cada niño puede ser visitado por ángeles». Se quitó el micrófono de la solapa y lo puso sobre el podio. «Yo no vine aquí para ser famoso. Vine para recordarles que Dios los ama, y eso no necesita espectáculo». Bajó del escenario bajo un silencio absoluto que gradualmente se transformó en un aplauso que duró 10 minutos. Pero no era el aplauso para un espectáculo. Era el aplauso para un niño que había tenido la valentía de poner la verdad por encima de la fama. Esa noche, en el hotel donde se hospedaban, Diego le dijo a su mamá algo que Carmen nunca olvidaría. «Mami, creo que nos estamos alejando de lo que el ángel realmente quería». «¿Qué quieres decir?» «El ángel nunca me dijo que fuera famoso. Me dijo que ayudara a otros niños a no tener miedo. Pero ahora la gente viene a verme como si yo fuera un espectáculo, no como si fuera su hermanito que también estuvo enfermo». Carmen se sentó junto a su hijo en la cama del hotel. Durante meses había estado preocupada por lo mismo, pero no había sabido cómo expresarlo. «¿Qué quieres hacer entonces?» «Quiero regresar a como éramos antes. Visitar niños enfermos en hospitales, platicar con familias que tienen miedo, orar con gente que necesita esperanza, pero sin cámaras, sin multitudes, sin gente que nos quiera usar para hacer dinero». Esa decisión cambió todo. Los pequeños ángeles declinaron todas las invitaciones a eventos masivos, rechazaron contratos millonarios con productoras de televisión y regresaron a su misión original: visitas personales e íntimas a niños enfermos. La prensa mundial los criticó por desperdiciar su oportunidad de fama. Los promotores religiosos los acusaron de ser ingratos con los dones que Dios les había dado. Incluso algunos padres de familia los culparon de negarles milagros a sus hijos, por no querer hacer eventos masivos. Pero Diego mantuvo su posición con una firmeza que sorprendía en un niño de 10 años. Dios no nos llamó a ser famosos, nos llamó a amar. Durante los siguientes 2 años, los pequeños ángeles continuaron su trabajo de manera más silenciosa, pero no menos poderosa. Visitaban hospitales infantiles, orfanatos, comunidades pobres,
siempre con la misma sencillez y humildad que había caracterizado su misión desde el principio. Y los milagros seguían sucediendo. No eran documentados por cámaras de televisión, no aparecían en las noticias internacionales, no generaban miles de dólares en donaciones, pero eran reales, profundos, transformadores. Un niño con cáncer terminal en Brasil se recuperó completamente después de que Diego orara con él durante una tarde entera. Una niña ciega en Colombia comenzó a ver después de que Mateo pusiera sus manos sobre sus ojos y le cantara una canción de cuna. Un bebé con parálisis cerebral en Argentina comenzó a mover sus piernas después de que los pequeños ángeles oraran sobre él durante una semana. Pero tal vez el milagro más grande no eran las sanidades físicas. Era el efecto que estos niños tenían en las comunidades que visitaban. Hospitales enteros cambiaban su atmósfera después de su paso. Doctores redescubrían por qué habían elegido la medicina. Enfermeras renovaban su vocación de servicio. Familias encontraban esperanza en medio de las circunstancias más difíciles. Y poco a poco se creó una red silenciosa pero poderosa de personas alrededor del mundo que habían sido tocadas por el testimonio de estos niños. Padres que habían aprendido a orar por sus propios hijos enfermos. Doctores que habían incorporado la oración en su práctica médica. Comunidades enteras que habían redescubierto el poder de la fe compartida. Fue en su 12º cumpleaños que Diego tuvo su último encuentro directo con el ángel gigante. Estaba en el mismo patio trasero de su casa en Monterrey, el lugar donde todo había comenzado 5 años atrás. Era de madrugada, y Diego había salido a orar como hacía todas las noches antes de dormir. El ángel apareció exactamente como la primera vez, gigante, luminoso, con alas que parecían abrazar todo el horizonte. Pero esta vez su presencia no era sorprendente para Diego. Era como reencontrarse con un viejo amigo. «Diego, mi pequeño guerrero», le dijo el ángel con esa voz que resonaba en el alma, «has cumplido la primera parte de tu misión». ¿Solo la primera parte? Sí. Has aprendido que los milagros no se tratan de fama o poder, sino de amor y servicio. Has rechazado la tentación de ser visto como especial y has mantenido tu corazón humilde. Ahora estás listo para la segunda parte. ¿Qué es lo que sigue? El ángel sonrió con esa sonrisa que parecía contener todo el amor del universo. Ahora vas a crecer y te vas a convertir en doctor. Diego se sorprendió. ¿Doctor? Vas a estudiar medicina, vas a especializarte en cardiología pediátrica y vas a combinar tu conocimiento médico con tu don espiritual. Vas a ser un doctor diferente, uno que trata no solo el cuerpo, sino también el alma, que ora con sus pacientes además de operarlos, que enseña a otros doctores que la ciencia y la fe pueden trabajar juntas. Pero seguiré teniendo el don de orar por otros niños. El don nunca se va, Diego, solo se transforma. Cuando seas doctor, tu oración tendrá el respaldo de tu conocimiento médico. Cuando pongas tus manos sobre un corazón enfermo para operarlo, será tanto ciencia como milagro lo que fluya a través de ti. El ángel comenzó a desvanecerse gradualmente, pero antes de irse completamente, añadió algo que Diego recordaría por el resto de su vida. Y cuando seas viejo, muy viejo, vas a escribir un libro que se llamará El corazón que vio ángeles. En ese libro vas a contar toda tu historia, desde el niño enfermo de 7 años hasta el doctor sanador que llegaste a ser. Y ese libro va a inspirar a una nueva generación de niños a creer en milagros. ¿Y después qué? Después vas a descansar, sabiendo que cumpliste perfectamente el propósito para el que fuiste creado. Cuando el ángel desapareció, Diego se quedó solo en el patio, pero no se sintió triste. Se sintió completo, lleno de propósito, emocionado por el futuro que le esperaba. Esa mañana le contó a su mamá sobre la visita del ángel y los planes que tenía para su vida. Carmen lo escuchó con lágrimas en los ojos, sabiendo que su niño ya no era realmente un niño, sino un joven con una misión divina que cumpliría sin importar cuántos años le tomara. ¿Estás seguro de que quieres ser doctor, Diego? Es muchos años de estudio. Estoy seguro, mami.
El ángel me dijo que voy a ayudar a más niños de los que puedo imaginar, y creo que la mejor manera de hacerlo es combinando la medicina con la oración. Diego cumplió cada palabra de la profecía. Estudió medicina con una dedicación excepcional, se especializó en cardiología pediátrica y se convirtió en uno de los cirujanos cardiovasculares infantiles más respetados del mundo. Pero nunca perdió su sencillez, su humildad o su fe en los milagros. En cada cirugía que realizaba, oraba antes de comenzar. Con cada familia que asesoraba, compartía su testimonio de fe. Con cada niño que operaba, transmitía la misma esperanza que el ángel le había dado a él cuando tenía 7 años. Y los milagros siguieron sucediendo. Cirugías imposibles que se volvían exitosas. Niños desahuciados que se recuperaban completamente. Familias destrozadas por el miedo que encontraban paz y esperanza. Cuando Diego cumplió 70 años, se retiró de la práctica médica activa y escribió el libro que el ángel le había prometido, El corazón que vio ángeles. El libro se convirtió en un bestseller internacional, traducido a 43 idiomas, e inspiró a miles de personas alrededor del mundo a creer en milagros. Diego murió en paz a los 85 años, rodeado de su familia, incluyendo los cientos de niños cuyas vidas había salvado y que lo consideraban su abuelo del corazón. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, Jesucito. Fue un honor ser tu instrumento». En su funeral, que se realizó en Monterrey, asistieron más de 50,000 personas. Pero no fue un funeral triste. Fue una celebración de una vida que había sido completamente entregada al servicio de otros. Y dicen que esa noche, mientras las campanas de todas las iglesias de Monterrey sonaban en honor al niño que había visto ángeles, muchas personas vieron en el cielo una luz gigante con alas enormes, como despidiéndose de su pequeño guerrero que había cumplido perfectamente su misión. Hoy, 40 años después de la muerte de Diego, su historia sigue inspirando a nuevas generaciones. El Hospital Diego Alejandro Ruiz para Cardiología Pediátrica, construido en el mismo lugar donde él vivió su infancia, ha salvado las vidas de más de 100,000 niños, y cada año, en el aniversario de su primera visión del ángel, cientos de familias se congregan en el patio trasero de su casa de la infancia, ahora convertida en museo, para orar por sus hijos enfermos. Porque la historia de Diego nos enseña que los milagros no son cosas del pasado, que Dios sigue obrando en el mundo a través de corazones dispuestos a servirle, que la fe de un niño puede mover montañas, sanar corazones y cambiar el mundo, y que a veces, cuando menos lo esperamos, cuando más lo necesitamos, el cielo se abre y los ángeles bajan para recordarnos que nunca estamos solos, que siempre somos amados y que los milagros siguen sucediendo para quienes tienen ojos para verlos. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros existen. Dale like si crees que Dios sigue obrando milagros hoy. Y suscríbete para más historias que te recordarán que la fe puede mover montañas y que el amor de Dios nunca se agota. Porque en algún lugar del mundo, en este mismo momento, hay un niño enfermo que necesita saber que no está solo, que los ángeles siguen visitando a quienes tienen corazones dispuestos a creer, y que a veces los milagros más grandes comienzan con la fe más pequeña, la fe de un niño que cree que Dios lo ve, lo ama y tiene un plan perfecto para su vida. Los milagros siguen sucediendo. Solo necesitamos ojos para verlos y corazones para creerlos.